Sean todos cordialmente bienvenidos también a este momento en que nos sumamos al estudio de la palabra del Señor. Los días domingos en la mañana estamos estudiando la carta de Cristo Jesús a las 7 iglesias en Asia. Lo hemos estado estudiando por más de un año y estamos detenidos en estas 7 cartas, en la sexta, que tiene que ver con la iglesia en Filadelfia. La sexta iglesia, como decía nuestro hermano, ya estamos llegando al final de esta carta, esta misiva, este mensaje de Cristo a esta iglesia en Filadelfia, que es una iglesia bien particular que quizás nos ha llevado más tiempo que el resto, pero tiene que ver también con la aplicación y el modelo, por decir así, de esta iglesia a todos los remanentes fieles, sin atribuirnos méritos, ¿cierto? Pero el Señor guarda a sus remanentes fieles para su gloria como un apreciado tesoro, ¿cierto? Ya lo hemos dicho, la palabra remanente también alude a la idea de reliquia. Imagínense ustedes la importancia que tienen estos remanentes, estos grupos. Y Filadelfia viene a ser un referente para todos nosotros, porque era una iglesia pequeña, una iglesia que no tenía fuerza, capacidad en sí misma. El Señor le dice, aunque tiene poca fuerza, ha guardado mi palabra. Lo principal de una iglesia, amados hermanos, es guardar la palabra del Señor y poner siempre en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Parecería que fuera una instrucción básica y de perogrullo, podríamos decir, porque uno puede decir humanamente, ¿qué iglesia cristiana no guarda su palabra y pone en alto a Jesucristo? Pero lamentablemente debemos decir que mucho de eso se ha transformado en una especie de idea romántica, de tipo nominal, pero en la práctica no se guarda la palabra de Dios y en la práctica tampoco se pone en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia se ha ido corrompiendo y como muchos hermanos de antepasado, que nosotros hemos leído muchos escritos de ellos, sostenían la idea de que la iglesia desde que viene, ¿no es cierto?, a partir del siglo IV, viene en un constante descenso y en una especie de ruina de la iglesia. Y si esos comentarios los llevamos evidentemente a la base bíblica y específicamente al estudio de las 7 cartas de Cristo a estas 7 iglesias en Asia Menor, concluimos exactamente lo mismo, porque vemos la última iglesia que ya muy pronto vamos a comenzar a estudiar a partir del capítulo 3, versículo 14 en adelante. Me refiero a la iglesia en Laodicea, también una región de Asia Menor. Vemos una iglesia realmente en ruinas. Cuando digo en ruinas, no digo ruinas de tipo material, al contrario, en términos de economía, por decir así, en términos de infraestructura, de prosperidad económica, era una iglesia gigante esta Laodicea, pero en términos espirituales el Señor la llega a calificar en un diagnóstico terrible, una iglesia pobre, miserable y desnuda, ciega y desnuda. Imagínense ustedes ese tipo de diagnóstico. Entonces estamos en el periodo de la iglesia final, que la Biblia, la palabra del Señor, entrega a esta ruina de la iglesia, en esta enfermedad, vamos a decirlo en un sentido alegórico, una enfermedad letal que tiene a esta cristiandad con un diagnóstico terrible, ya pobre, miserable, ciega y desnuda. Imagínense ustedes. Ya vamos a entrar en esa iglesia, pero Filadelfia, insistimos, en que es una iglesia referente para nosotros. Primero, por lo que hemos dicho, una iglesia que no necesitaba infraestructura ni mucha capacidad para impactar en el sentido de fidelidad a la palabra de Dios, porque debemos entender que el poder no lo tiene el sembrador, sino que la semilla, y la palabra del Señor es la semilla precisamente. Ahí está el poder y la vida. Y esta iglesia se esmeraba solamente con poner en alto la palabra del Señor, guardaba la palabra de Dios, es decir, la tenía como única norma de conducta y de fe. Qué importante es eso, hermano, porque hoy día la palabra de Dios es uno de los tantos referentes de norma de conducta y de fe. Debemos tener mucho cuidado, hermanos. Hoy día no todo lo que brilla es oro, no todo lo que se dice evangélico es legítimamente evangélico.
No todo lo que se dice Iglesia de Cristo es la Iglesia de Cristo. Y no lo digo de manera presumida, pero sí también aludiendo a lo que la Biblia nos anticipa de los tiempos de apostasía, de engaño. Estamos en un tiempo de engaño, en un tiempo difícil, en un tiempo peligroso. Pablo le dice a Timoteo en que los malos hombres, dice, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Estamos en una esfera del engaño, en una esfera de lo que parece ser, pero no lo es. Por lo tanto, el llamado que siempre hacemos, hermano, es aferrarse de la Biblia. ¿Qué llamado más noble? No es porque lo haga yo, no es porque lo haga nuestra iglesia local, es porque la Biblia en sí misma nos llama a eso, aferrarse de la palabra de Dios, considerar este santo libro, como lo decía nuestro hermano, y lo cantábamos con nuestros niños, nos acordamos, ¿cierto? Este libro es una lámpara, es un faro en alta mar. En medio de la oscuridad, alumbra esta antorcha encendida que se llama la infalible palabra de Dios. Es tiempo, amados hermanos, de que empecemos también a cultivar la certeza en este santo libro que usted tiene en sus manos. Espero que sea así en esta mañana, porque se ha querido desprestigiar la Biblia, se ha querido de alguna manera socavar la firmeza y la infalibilidad de la Biblia. Entonces, nosotros no estamos acá para sembrar la duda en la Biblia. Hoy día hay una especie de fiebres, voy a decirlo así, permítanme la expresión, una fiebre de revisión tras revisión, hermanos. Es como que todo lo que se ha hecho en el pasado debe ser sustituido por una nueva revisión. Yo soy un convencido en lo particular, amados hermanos, que el Señor es soberano y que dice que si un pajarillo no cae a tierra sin que Él lo permita, cuánto más en preservar este santo libro. Nosotros tenemos varias revisiones en la historia, ¿no es cierto? Creemos ciertamente que de cierto año para adelante se intervino mucho las sociedades bíblicas, el ecumenismo, pero hay textos que son confiables, amados hermanos. Y nosotros no tenemos que entrar en esta disyuntiva de cuál versión es mejor que la peor, etcétera, o peor. Debemos tener harto cuidado con eso porque en definitiva todos esos estudios desprestigian la Biblia, generan en los hermanos un tremendo signo de interrogación más que certeza en este santo libro. Dicho de paso, hermano, muy breve, creemos que la Biblia hasta el 60 es una Biblia que pudiéramos nosotros perfectamente confiar. Grandes hombres de Dios. Cuando digo grandes hombres de Dios, digo fieles hombres de Dios, porque no existen los grandes hombres de Dios. El que sea grande se hace el menor, se hace el más pequeño. Esa es la verdad bíblica. Pero muchos de ellos, que fueron fieles predicadores del Evangelio, utilizaron esta Biblia que es la versión 60. ¿Ya? Hay otros que usan la versión 909, que tiene un español más antiguo, pero también es una Biblia muy fiel y que no tenemos ningún problema en confiar en ellas. Así que eso es lo primero. Ahora vamos a irnos al texto, amados hermanos, aquí en Apocalipsis capítulo 3, versículo número 10, para terminar el día de hoy. Esta parte dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Que el Señor bendiga su palabra y nos enseñe más y más de este versículo tremendo que nos ha obligado a abrir el comentario, porque nosotros vemos que el Señor lo primero que hace es preservar a su pueblo, guardar a su esposa, la iglesia. Como lo hemos dicho, esta expresión, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, que ya eso lo vimos de manera individual, la iglesia de Filadelfia, o en Filadelfia para ser más preciso, guardaba la palabra de la perseverancia, lo que nos llevó a hablar de la paciencia o perseverancia o longanimidad de Dios, pero también, asimismo, la paciencia y perseverancia de la propia iglesia, de los propios cristianos. Nosotros estamos puestos en un camino en que requerimos mucha paciencia. Y como lo hemos dicho, y termino ese comentario inicial, la paciencia es fruto, es resultado de las tribulaciones. Acuérdense ustedes siempre ahí de Romanos capítulo 5, verso 3. Las tribulaciones producen paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Ese es el ciclo, esa es la secuencia del peregrino. Y así actuaba la iglesia en Filadelfia, era una iglesia peregrina.
con una perspectiva celestial. Nunca aterrizada, nunca arraigada, nunca poniendo la confianza en los hombres, como decía ahí Jeremías, ¿se acuerda? Jeremías 17:5, maldito el hombre que confía en el hombre. Hoy día estamos en un tiempo en que la iglesia confía en hombres y entrega, hipoteca, ¿no es cierto?, su fidelidad en un hombre. En definitiva, se olvida de que Dios es soberano y que va a sostener a su pueblo, quien sea que esté en la presidencia o en el poder en el minuto dado. Nosotros debemos confiar en el Señor y ser pacientes. Ahora, el Señor le promete, en esa misma tónica de guardar y de fidelidad, así como esta iglesia fue fiel, el Señor también le promete fidelidad y guardar a esta iglesia. Dice el texto acá, te guardaré de la hora de la prueba. Como lo hemos comentado, nunca olvide esto porque quizás es la última vez que ya lo mencionamos porque vamos a avanzar. Te guardaré fuera de la hora de la prueba. Esto es muy, muy importante. Aquí asoma la palabra o el prefijo ek, ¿no es cierto? De donde también aparece ahí cuando habla de la iglesia en Mateo 16. Sobre esta roca edificaré mi ekkaleo. ¿Se acuerda? Ek, fuera de, los convocados fuera. Eso significa iglesia, los que estamos fuera de este sistema, en una esfera de salvación, preservados y guardados por Dios. Este mismo prefijo ek aparece aquí en te guardaré de la hora. Es decir, te guardaré fuera de la hora de la prueba. El Señor no es que salva a la iglesia en medio de la gran tribulación, no es que la saca a la mitad de la gran tribulación o al final, no. El Señor saca a su pueblo antes de la gran tribulación, porque dice acá, te saco o te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aquí se habla de una prueba global, de una prueba de todos los hombres, de toda la población mundial, que como lo hemos dicho también en un breve repaso, tiene primero un comentario exclusivo, historicista podríamos decir, que tiene en cierto modo preterista, es decir, del pasado, que habla solamente de una persecución local romana que vino ahí a la zona, comandada por el emperador en entonces llamado Trajano, año 98 y año 117 después de Cristo, y según la historia dice que Filadelfia fue preservada de esa brutal persecución y prueba a ese mundo, ¿no es cierto?, enmarcado en el Imperio Romano. Pero como lo hemos dicho, el estudiar las 7 iglesias que están incluidas en un libro eminentemente profético, porque el libro de Apocalipsis es un libro profético. Y estuve estudiando ahí nuevamente, repasando versículo por versículo, revisando nuevamente estos versículos del capítulo 1, cuando Juan tuvo esta visión, esta voz que le hablaba a sus espaldas, ¿cierto? Escribe en un libro lo que ves, él se da vuelta y ve al Hijo del Hombre, ve la gloria de Cristo que le revela este tremendo libro que se llama Apocalipsis y le dice, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Y cuando llega al versículo 19, que yo le he dado un especial énfasis para que usted lo subraye, quizás ahora mismo usted lo puede chequear, Apocalipsis 1:19 dice las cosas que son, las que, vamos a leerlo mejor. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de venir o han de ser después de estas. ¿Qué le hace, no es cierto? ¿Qué le muestra el Señor? ¿Qué le revela el Señor? ¿A qué lo insta el Señor a Juan? A escribir sobre el pasado, el presente y el futuro. Acuérdense que Juan escribe en el año 95 de nuestra era. Pero muchas cosas que nosotros debemos cotejar a la luz de toda la profecía bíblica tuvieron un cumplimiento en el pasado. Por ejemplo, estamos estudiando los días domingos en la tarde, las 70 semanas, donde estamos detenidos en la destrucción del santuario y de la ciudad por un pueblo específico que sabemos que fue el pueblo romano en el año 70 de nuestra era. Imagínense, eso ocurrió el año 70 de nuestra era, pero Juan está escribiendo el Apocalipsis en el año 95 después de Cristo, de nuestra era, evidentemente.
Entonces también hay un concepto pasado ahí, de cosas que pasaron, pero también la profecía incluye lo presente, lo que estaba ocurriendo, pero también lo que va a ocurrir. De modo que todo el análisis del Apocalipsis, y en especial enmarcado en estas 7 iglesias, tienen una aplicación ahí, en lo presente, en lo que estaba viviendo Filadelfia, pero también en una proyección futura. Por lo tanto, no solamente debemos enmarcar esta hora de la prueba en una persecución romana en el tiempo del emperador Trajano, no sería apropiado cerrar el comentario ahí, sino que proyectarnos a un evento, un acontecimiento sin precedentes, que la Biblia lo llama como la gran tribulación, de la cual hemos destinado 2 reuniones para hablar de ella, como lo dice Mateo 24, 21 al 22. Gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y que también asoma, aparece claramente en el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, capítulo 30, versículo 7, un tremendo día, ay de aquel día, dice, temible, día de angustia para Jacob. Así se le llama en el Antiguo Testamento. Y tiene plena armonía esta interpretación porque entre Jeremías capítulo 30, versículo 7 y Mateo 24, 21 al 22, el pueblo que va a protagonizar ese día terrible, ese mega evento, como lo decíamos, esa palabra gran tribulación, esa palabra gran es mega en griego, ese mega evento, el pueblo que va a pasar esa etapa no es la iglesia, sino que es el pueblo de Israel. Y ahí tuvimos que abrir el comentario y decir, y ahora lo repasamos, siempre es oportuno, siempre es bueno, nunca va a ser impertinente recordar que Israel no es la iglesia. Y a su vez, nosotros, la iglesia de Cristo, no somos Israel. Israel es un pueblo específico y la iglesia también lo es. Israel es un pueblo escogido por Dios con promesas y recompensas terrenales. La iglesia es un pueblo escogido por Dios, un pueblo espiritual con promesas y recompensas celestiales. El programa de Dios que Dios tiene para con Israel no es el mismo programa que Dios tiene para con la iglesia. Es cierto que muchos dudan esto, hermano, y niegan esta doctrina y la caricaturizan de alguna manera. Pero la confianza que debemos tener nosotros no es en una interpretación nuestra, sino en lo que dice literalmente las Escrituras. Fíjese que todos los que niegan que Israel es Israel y la iglesia es la iglesia, los que niegan aquello, dicen que todas las profecías concernientes a este pueblo llamado Israel tenían un cumplimiento espiritual en un nuevo pueblo que se llama la iglesia. Eso no es así, amados hermanos. Eso no se sostiene en un lenguaje o en una lectura, mejor dicho, natural y literal de la Biblia. Eso es una interpretación, es una alegorización. Y como hemos dicho, la alegoría no era usada en los primeros siglos. Muchos hermanos de los primeros siglos, estamos hablando podríamos decir los primeros 3 siglos, muchos hermanos fieles creían el reino de Cristo de manera literal, la venida de Cristo para reinar en este mundo de manera literal. Creían en la restauración de un pueblo llamado Israel de manera literal. Pero eso fue cambiando a menudo que fue creciendo, en la medida que fue creciendo la iglesia, se fue asentando en este mundo, fue reconocida por el Estado, ¿cierto? Y antes de comenzar la reunión lo hablábamos con los hermanos, cuando una iglesia crece en demasía, se les escapa de las manos a los dirigentes y lamentablemente pasan a ser parte de este sistema. Y los colores políticos también se comienzan a infiltrar en estas corporaciones, megacorporaciones. Y quienes dirigen tienen que definitivamente escoger el color político. Y en eso es lo que estamos viendo también en el día de hoy. Entonces, los primeros 3 siglos fueron de una iglesia fiel, principalmente que creía de manera literal que Israel iba a ser restaurado, pero la iglesia es un pueblo aparte, un pueblo espiritual con promesas celestiales. Por lo tanto, amados hermanos,
Mateo 24, incluyendo Mateo 25, no son profecías dadas para la iglesia, sino que para Israel. Muy brevemente, hermano, en esta secuencia para seguir nuestro avance. Cuando usted comienza a leer Mateo 24, pues no es nuestro tema, pero quiero expresarlo para aclararlo si es que quedó alguna duda, usted va a descubrir que esto comienza a partir de una experiencia que tuvieron los discípulos con el Señor Jesucristo, mostrándoles al Señor los edificios del templo. Y luego que le mostraron, nosotros vemos implícitamente con un cierto orgullo, mostrándole los edificios del templo, el Señor les dice: ¿ven todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada, que lo hemos estado estudiando los domingos en la tarde. Así que desde ya invitado también, hermanos, a la tarde, a las 19:30 horas, hora de Chile, para que sigamos nuestro estudio de las profecías bíblicas. Apasionante también. Entonces, desde ahí parte el relato de Mateo 24, en esta secuencia escatológica, porque a continuación, después que el Señor les advierte que el templo iba a ser derrumbado, profecía que ciertamente se cumplió en el año 70 después de Cristo, los discípulos le hacen 3 preguntas en una. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida? ¿Qué señales habrá del fin del siglo? 3 preguntas en una. Cuando dicen los discípulos, ¿cuándo ocurrirán estas cosas? Evidentemente se refiere a la destrucción del templo. Pero después le preguntan algo que ellos ya habían oído, porque es parte de la enseñanza que también nosotros debemos fielmente entregar a los creyentes, a los hermanos. La escatología es parte del evangelio. Entonces los discípulos les dicen: ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces Mateo 24 y 25 tiene esa proyección. Si nosotros vemos los primeros versículos de Mateo 24, habla de la destrucción del templo de una manera clara y directa a un pueblo llamado Israel. Por ejemplo, hay un pasaje que dice, habla de la abominación desoladora, ¿cierto?, que incluso la vamos a estar estudiando a partir de esta tarde, en donde se profana el templo. Cuando hablamos de abominación desoladora, esto está relacionado con templo. Y cuando hablamos de templo, hablamos de Israel, no hablamos de la iglesia. Y más adelante, el Señor incluso, voy a citarlo mejor para dejarlo claramente ahí establecido este punto, en Mateo 24, cuando acá el Señor dice, Mateo 24, 16, dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Y mire lo que dice acá, Mateo 24, 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Note ahí, el día de reposo es un día de una relación estrecha entre Dios y el pueblo de Israel. No es con la iglesia. Entonces, todo el lenguaje es para Israel. Lo único que nosotros sacamos como conclusión y aplicación para nosotros es siempre estar velando, amados hermanos. Siempre estar velando, porque el día y la hora nadie la sabe. Para nosotros, ciertamente, la hora, el día del arrebatamiento de la iglesia, pero Israel ya está advertido, podríamos hablar de muchos miles de años antes, del día terrible, temible de Jehová, espantoso, que no hay otro día semejante a él, es decir, la gran tribulación. Entonces, ayer mismo veía, hermanos, permítanme un paréntesis, como que metiendo a ir a las profecías bíblicas, hermanos, pero es que tengo que comentarlo. No sé si vieron las noticias en la semana sobre el tratado de paz que establece Israel con los Emiratos Árabes y con Bahrein. Y el nexo ahí, como siempre lo ha sido, Estados Unidos. ¿Ya? No voy a comentar nada al respecto, hermanos, pero estas escenas las he visto por muchos años. Hacemos un recorrido muy breve, hermanos. Me acuerdo los acuerdos de Camp Davis, ¿se acuerda? Con
Jimmy Carter, estamos hablando de la década del 80, quizás antes, si es que no me equivoco, también tratados de paz. Después saltamos a los acuerdos de paz de Bill Clinton, me acuerdo, en el tiempo de Isaac Rabin, cuando fue brutalmente asesinado. Y hemos visto sones de paz, hermano. Y la gente aplaude esos sones de paz, pero nosotros no seamos engañados, hermano. La paz verdadera, fructífera, real, consistente, la pondrá exclusivamente el príncipe de paz cuando venga a reinar aquí. 1000 años cuando venga el Señor. Así que, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque esto nos desvía un poco la atención de lo que significan las profecías bíblicas. Nosotros, amados hermanos, estamos esperando algo muy concreto: el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya? No nos debemos desviar de otro punto, de otro evento que no sea el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuál debe ser nuestra misión ahora mismo? Predicar el evangelio, pero esperando a nuestro Salvador. No se puede predicar el evangelio sin esperar al Salvador. Tú no le puedes predicar a una persona el evangelio si no le hablas de lo futuro. Tienes que hablarle también de la venida inminente de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio. Esa es la enseñanza pura de los primeros cristianos, hermanos. Esa es la enseñanza de Cristo y de sus apóstoles. Por lo tanto, Mateo 24, y con esto insisto, no es para la iglesia. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Lo vemos claramente en este capítulo 3 de Apocalipsis con la iglesia en Filadelfia, versículo 10, Apocalipsis 3:10, donde dice que te sacaré fuera de la hora de la prueba, es decir, la iglesia sale antes de que venga la gran tribulación, la iglesia es arrebatada antes de que caiga la gran tribulación, pero también complementamos, hermanos, con pasajes tan decidores como 1 Tesalonicenses 1:10, ¿cierto? Donde dice que el Señor no nos ha puesto para ira. Capítulo 5, versículo 9, donde el Señor nos libra de la ira venidera. Romanos capítulo 5, versículo 9, también de la misma forma somos librados de la ira venidera. Es decir, el Señor nos saca antes de que el juicio caiga a este mundo. Porque si algo tenemos que recordar siempre, que la gran tribulación es un tiempo de juicio. Y la iglesia no tiene ningún juicio pendiente. Todos los juicios fueron tratados en la cruz el madero de la cruz, en la cruz del Gólgota. Ahí es donde quedó clavada, por decir así, tu carpeta y la mía, los expedientes que hablaban y que atestiguaban de que tú y yo éramos miserables culpables. No hay nada más que agregar. Consumado es, dice el Señor. No hay nada más que agregar. No seamos insolentes, hermanos. Todos aquellos que dicen que pasará por la gran tribulación la iglesia están de alguna manera transgrediendo ese consumado es. Y ese texto de Romanos 8:1 cuando dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermano, hermana, tú que estás viendo este video, ¿estás en Cristo Jesús? ¿Tienes la certeza de que estás en Cristo Jesús? Y si estamos en Cristo Jesús, quiere decir que estamos en el agrado del Padre. Él nos va a preservar, nos va a sacar antes de que caigan los juicios a este mundo. La gran tribulación es el marco de la dura disciplina que Dios ya ha anticipado a su pueblo amado, llamado Israel. Y que, como lo comentábamos, es un castigo proporcional a lo que ellos hicieron. Ni más ni menos que entregar a su Mesías en manos de los romanos. Por lo tanto, hermanos, con certeza, con certidumbre, nosotros afirmamos que la iglesia no va a pasar la gran tribulación. Es el tiempo de angustia para Jacob. Y Jacob no es la iglesia. Ahora, al terminar la semana pasada, aclarábamos un poco de ese texto de Mateo 24, 40 al 42, cuando dice en términos muy sintetizados: habrán dos en un campo, uno será tomado, el otro será dejado, o mujeres en el molino, una será tomada, la otra será dejada. Y muchos dicen, bueno, aquí está la iglesia, está hablando del arrebatamiento, porque siempre se piensa, ¿no es cierto?, que vamos a estar haciendo las cosas cotidianas y de repente el Señor nos viene a buscar, porque Él no viene a la tierra, sino que nosotros somos llamados al encuentro del Señor en el aire, y seremos arrebatados, ¿no es cierto?, en ese concepto de arpazo, sacados pero potentemente de la faz de la tierra para unirnos con Cristo en el aire, en las nubes. Entonces dicen algunos, ahí aparece el arrebatamiento. El problema de esa interpretación
es que en ninguno de esos pasajes aparece la iglesia. Ni siquiera en las 10 vírgenes. ¿Se ha fijado en la parábola de las 10 vírgenes? Aparecen las vírgenes, evidentemente, aparece el esposo, aparece el marco de bodas, pero la gran ausente es la esposa. Porque la esposa, ¿quién es? La esposa es la iglesia. Por lo tanto, ¿a qué se refiere con aquellos que serán tomados y otros serán dejados? Ya lo hemos dicho. En el concepto de redención es al revés. Los que sean tomados serán sacados y serán puestos en el fuego. Es cuando Cristo va a separar los que parecían ser, pero no eran. Siempre la advertencia ha sido aquella, amados hermanos. Las parábolas del reino tenían esa característica de poner cosas que eran muy parecidas. Por ejemplo, el trigo y la cizaña, ¿no es cierto? El trigo y la cizaña, usted lo ve a simple vista y prácticamente son iguales. Pero no es lo mismo. El trigo es el trigo y la cizaña es retirada para ponerla en el fuego. Eso es lo que hablamos la semana pasada. Por lo tanto, esa aclaración nos permite entender que no tiene que ver con el arrebatamiento de la iglesia, sino que tienen que ver con los eventos escatológicos de Israel, del pueblo de Israel, en el programa que Dios tiene para con su pueblo Israel. Así que, amados hermanos, diciendo eso, volvamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, donde nuevamente enfatizamos esto: el Señor sacará fuera de la hora de la prueba a la iglesia de Cristo, la pondrá a salvo. Es su esposa, amados hermanos, es su esposa. Y muy dicho de paso, la iglesia es sacada de aquí, es puesta en lo alto, y allá lo primero que se ejecuta es el tribunal de Cristo, que también muchos no creen en aquello. Todos los que son reformados, amilenaristas, creen solamente en un solo juicio, en un solo evento, y el problema es que comenzamos a ver que, ¿no es cierto?, el juicio del gran trono blanco es un juicio conforme a las obras. Y el juicio del gran trono blanco habla de recompensas. Si nosotros decimos que es un solo juicio, luego entonces vamos a caer en una idea católico-romana de salvación por obras. Pero cuando nosotros ordenamos la secuencia escatológica, entendemos que la iglesia es sacada, ¿no es cierto?, no para juicio en el sentido de condenación o salvación, sino para recibir o no, escuche bien, recibir o no recompensas. ¿Por qué quiero hacer ese marco introductorio? Porque lo que dice el versículo 11 habla de ello. Mire lo que dice, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 11. Avanzamos ahora de lleno al versículo 11, por favor. Apocalipsis 3:11. Dice así. Apocalipsis 3:11. He aquí, mire lo que dice el Señor: yo vengo pronto. ¿Qué más le dice a la iglesia? Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Te das cuenta lo que significa esto, hermano? Es el mensaje más coherente en profecía bíblica. El Señor, por decir así, le reconoce a Filadelfia su fidelidad de predicar la verdadera palabra, de guardarla, de poner en alto en Cristo, el nombre de Cristo. Le da una tremenda y muy grata noticia que la sacará esta iglesia de la hora de la prueba que vendrá al mundo entero, pero también hay un llamado, una exhortación. Primero, al lenguaje de inminencia. Cristo puede volver en cualquier momento. He aquí, vengo pronto, vengo en breve. Por lo tanto, la exhortación, ¿cuál es? Retén lo que tienes. Que nadie te lo arrebate, que nadie te cambie tu manera de pensar para que nadie tome tu corona. Aquí introduce, hermano, lo que significa seguir mirando en esta perspectiva celestial. Sí, haciendo nuestros deberes, cumpliendo nuestros deberes, nunca abandonando nuestras obligaciones y deberes, pero siempre mirando en una perspectiva celestial. Esto aclara muchos conceptos, hermano, porque acuérdense, y lo hemos estado también aclarando, lo que pasó con los tesalonicenses, que empezaron a abandonar sus deberes civiles, sus deberes familiares. Algunos dejaron de trabajar porque Cristo venía, porque ya el día del Señor era inminente. Entonces Pablo
producto de que circulaban cartas, ¿no es cierto?, especulativas, Pablo les ordena, o mejor dicho, les reordena el mapa escatológico para que pudieran comprender bien. Y después, a continuación, si usted revisa bien las dos epístolas, hay exhortación a vivir una vida cristiana coherente con ciudadanos, como ciudadanos normales. Es decir, nosotros creemos que Cristo viene, pero tenemos que trabajar, nuestros hijos tienen que estudiar, tenemos que cumplir lo mejor que podamos todas nuestras obligaciones, pero que nuestro corazón, y aquí viene la salvedad, que nuestro corazón no sea cautivado por los tentáculos de este mundo. Porque si una cosa tenemos que reconocer es que los tentáculos de este mundo son atractivos, hermanos. Por eso es la necesidad de la escatología, amados hermanos. Una de las razones de la necesidad, voy a ser bien cuidadoso en decirlo, una de las razones de la necesidad imperiosa de enseñar profecía bíblica, escatología en la iglesia continuamente, es para que no nos aterricemos, hermanos, y no nos arraiguemos en este mundo. Acuérdense que la característica de los hombres del último tiempo será una sociedad arraigada. Se casaban, se daban en casamiento, edificaban, plantaban, vendían, compraban, todo lo que tiene que ver con un arraigo en este mundo. Nada de esas características tiene que ver con una perspectiva celestial, eterna. Entonces, es muy coherente lo que el Señor le dice aquí a Filadelfia. Yo vengo pronto, no se te olvide eso. Él vuelve pronto. Debemos vivir como que vuelve pronto. Por lo tanto, retén lo que tienes. Reténlo ahí. Usa la palabra, ¿no es cierto?, aquí, que es bien importante considerarlo. Afirma, retén, que nadie te arrebate lo que tienes. Note usted que acá, en esta expresión, aquí yo vengo pronto, asoman dos palabras que son, que es muy pertinente detenernos y comentarlas. Primero, la palabra erkomai. Erkomai en griego es un presente continuo de venir. Vale decir, el Señor está diciendo, he aquí, yo estoy viniendo, yo estoy regresando. No en un regresaré futuro, quizás, no sé cuándo, no, estoy de regreso. Es como cuando usted, ¿no es cierto?, está esperando una persona y está guardando la venida de esa persona, quien sea, y esa persona le manda un mensaje, le envía un mensaje o le llama por teléfono, yo ya voy en camino. Entonces, ¿qué pasa con la persona? O un invitado, lo que sea. Ponga el ejemplo ahí. Usted se va a esmerar de hacerlo todo bien, de tener todo ajustadito, todo ordenado, porque ya la persona viene. Es inminente la venida de esa persona o de las visitas. De la misma forma, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, yo estoy en camino, estoy viniendo, erkomai. Pero además, en la palabra pronto, fíjese usted que incluye aquí en el texto, Apocalipsis 3:10 dice, 3:11, perdón, dice, he aquí yo vengo pronto. Esa palabra pronto es takú en griego, que significa presto, breve, luego, rápidamente. O sea, es una venida inminente. Para observar un poco más de esto, hermano, yo los invito a que correlacionemos este pasaje con lo que dice Juan capítulo 14, hermanos. Juan capítulo 14. Mi hermano Rodolfo decía que quizás, bueno, yo lo había comentado, quizás íbamos a terminar hoy día el mensaje de Cristo a las 7 iglesias, pero creo que no. Creo que vamos a tener que invertir un poquito de tiempo en esto, que además es tan balsámico y tan consolador, ¿no es cierto? Hablar de que nuestro Cristo primero nos guardará de la hora de la prueba y sigue anunciando de que viene pronto, es algo que siempre tenemos que poner como doctrina muy, muy en alto, y cuanto más en este tiempo en que las iglesias no hablan de esto, la iglesia no habla de la venida de Cristo. Están preocupadas cómo aterrizarse más y más en esta sociedad, hermano, institucionalizarse más y más aquí. Y así están formando a sus hijos, y así las generaciones venideras, etc. Que el Señor nos ayude, hermano, a poner en alto este lenguaje maravilloso. Juan capítulo 14, vamos a dar lectura desde el versículo 1 al 3.
Juan 14, 1 al 3. Dice así, Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, mire lo que dice acá, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es un pasaje, pero muy, muy fecundo. Cuando digo fecundo es que cada texto, cada frase abre un comentario y un estudio en particular. Podríamos detenernos mucho tiempo acá, hermano, de verdad. Eso confirma que la Biblia, hermano, y lo decía, creo, en la reunión del jueves, la Biblia no es un libro cualquiera. No es un libro que usted lo tiene que tomar como una novela, como a la par con el Quijote de la Mancha y cualquier libro humano, no. La Biblia es un manantial inagotable. Un versículo lo puede llevar a profundidades insospechadas. Y con esto no digo que usted va a descubrir nuevas verdades, cuidado con eso, nuevas revelaciones, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que sobre la base y el fundamento de la verdad, usted comienza a profundizar en esa verdad y comienza a hacerse más convicto de esa verdad. Eso es lo que hace la Escritura. Este es un libro maravilloso. Es un libro que no es simplemente leerlo, hay que meditarlo. ¿Se acuerda el lema? Lea, escuche, medite, aprenda. Debemos meditar la palabra de Dios y aprender de la palabra de Dios para que en definitiva también cambie nuestra conducta y vivamos para la gloria de Dios con una conducta acorde a nuestra esperanza. Dice el Señor aquí lo primero a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El conflicto de los judíos siempre fue, y lo he dicho en otras oportunidades, el conflicto era el Hijo, la manifestación del Hijo. Y no en vano esto está escrito por Juan, porque Juan es el que expone de manera más clara el testimonio del Hijo, la evidencia de que Dios se hizo carne. Es Juan el que dice lo que hemos visto, oído y, ¿se acuerda? Palpado. En Juan está el relato de Tomás que tocó al Señor, lo vio las muestras, ¿no es cierto?, en su carne, en su parte material de Cristo, y dijo, Dios mío, Señor mío y Dios mío. Creyó el incrédulo Tomás por haber visto, ¿no es cierto?, palpablemente, lo voy a decir así, la imagen de Cristo. Y esto es muy importante, hermanos, porque en el primer siglo no se negaba solamente la deidad del Hijo, es decir, que el Hijo es Dios, sino que también se negó la encarnación del Hijo, es decir, que el Hijo, que Dios se hizo carne. Nosotros creemos en esa unidad de 100% Dios, pero también 100% hombre. Cristo no dejó de ser Dios, pero se revistió de humanidad. Entonces el conflicto era, para los judíos no había conflicto con Dios, y tampoco hablar del eterno, el eterno Dios. El problema era el Hijo. Y por eso que con justa razón el Señor les dice a los suyos, a sus amados, no se turbe, no se confunda el corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. Porque el que cree en Cristo, cree en Dios, porque Cristo es Dios. Una vez lo dijo un hermano, Juan capítulo 14, 15 y 16, revela en mucha profundidad lo que es la Santísima Trinidad, como se conoce, ¿no es cierto? La Trinidad, este concepto de triunidad. Por ejemplo, el versículo 23 de Juan 14 dice, Juan 14, 23. Dice así, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en él. Fíjese usted que aparece el Padre, aparece el Hijo, e implícitamente, pero ya lo viene mencionando desde atrás, el Espíritu de Dios que viene a hacer morada en el creyente, es la Trinidad. Entonces el problema, ¿cuál era? Para los judíos, ¿quién es Jesús? ¿Quién dice que soy yo?, decía el Señor. ¿Se acuerda que les decía así?
Y fue Pedro el que respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bueno, eso es como un marco introductorio lo que queremos señalar de manera específica acá. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y aquí viene algo muy importante. Versículo 2. Capítulo 14 de Juan, verso 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Note que el Señor ha tenido la deferencia de revelarnos sus secretos. Si esto no fuera así, Él lo hubiera dicho. Es maravilloso pensar que nuestro Rey de Reyes, como dice el himno número 14 de nuestro corario, Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor, ¿se acuerda? Es Rey y me ve cual hermano. Es Rey y me imparte su amor. Es decir, vemos esa distancia enorme de que Él es un Rey soberano, pero Él es nuestro hermano, nos ve como hermanos, nos ve parte de su esencia. Es maravilloso, hermano. Nosotros sabemos que somos pecadores, pero dice la Escritura que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero cuando Él se manifieste, dice Juan, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Seremos glorificados, amados hermanos. El Pablo lo presenta así también, predestinado para ser conforme a la imagen de su Hijo. Entonces Él estrecha, voy a decirlo de esa forma, estrecha esa tremenda distancia entre un Dios santo y 3 veces santo con nosotros, viles pecadores, por esa obra sin igual de nuestro Señor Jesucristo, a tal punto que nos cuenta sus secretos. Ya no os llamaré siervos, dice el Señor, os llamaré amigos, porque todo lo que es de mi Padre, los secretos de mi Padre, os lo he dado a entender, a saber, lo he revelado. Fíjese que la salvación tiene que ver con un concepto de revelación. Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y el Hijo conoce a alguno sino el Padre, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Nosotros vemos el concepto de revelación implícita en esta salvación tan grande, amados hermanos. Él ha querido revelarse a tu vida y a mi vida. Y es nuestro anhelo también, amados hermanos, que se revele a quienes amamos y que ahora están lejos del camino de la verdad. Que el Señor los alcance, que el Señor los salve, que el Señor haga resplandecer su rostro, es decir, se revele a ellos. Entonces, el Señor está revelándose aquí. En la casa, le está contando cosas íntimas. En la casa de mi Padre hay muchas moradas, y si así no fuera, yo se los hubiera dicho. ¿Y por qué le cuenta este lenguaje? Leamos primero. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez, dice. ¿Qué significa vendré otra vez? Su segunda venida, su segundo regreso. Le está hablando a su pueblo, le está hablando a los judíos, le está hablando a sus discípulos. Volveré otra vez. La perspectiva escatológica para el judío es la segunda venida de Cristo. Él volverá otra vez y pondrá sus pies en el monte de los olivos aquí en la tierra. Vendré otra vez. Recuerden que todavía no era revelado el misterio de la iglesia aquí, pero sacamos grandes lecciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos lo que se enseña implícitamente en un lenguaje judío, cuando el novio, vamos a decirlo en términos muy occidentales, el novio judío firmaba un compromiso de desposorio, que se llama, de compromiso marital con la que iba a ser su esposa, en donde evidentemente estaban involucradas las familias, los padres de ambos, y con un contrato, había una firma de por medio, un compromiso, era muy formal, muy solemne, muy sagrado. Cuando eso se establecía, ¿sabe lo que hacía el novio? Se iba a preparar lugar en la casa de su padre. Esa era la costumbre. Entonces el judío se iba a la casa de su padre a preparar lugar para su esposa, y él volvía sin previo aviso para sacar a su esposa, podríamos aplicar el término arrebatarla a su esposa, para llevarla a esas moradas que él fue a preparar. Pero aquí hay algo aún más impresionante. El judío se iba, ¿no es cierto? El joven judío, vamos a decirlo así, se iba a preparar lugar,
y la esposa sabía que el regreso era inminente. El novio no quería que pasara tanto tiempo. Para el anhelo número uno de un novio es estar con su novia, ¿no es así? El esposo con su esposa. Entonces, en la perspectiva de Dios, nosotros siempre debemos entender eso, porque en la perspectiva humana uno dice, bueno, han pasado 2000 años, son 2000 años, hermano. Es mucho tiempo. Por eso que el apóstol Pedro nos acuerda aquello, ¿no es cierto? Nos trae a la memoria de que para él 1000 años es como un día. Así que no tengamos por tardanza el regreso de Cristo. Porque esa es una perspectiva muy humana, muy egoísta, muy aterrizada. Claro, han pasado muchos años, muchos siglos, milenios inclusive. Pero aún así, los creyentes debemos estar como la esposa, esperando el inminente regreso de su esposa, de su esposo. Por lo tanto, aquí un lenguaje de bodas, hermanos, implícito. Me voy a la casa de mi padre, decía el Señor, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, dice, vendré otra vez. Aquí detengámonos. Esta palabra, vendré, es erkomai, la misma que usa el Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11, cuando le dice a Filadelfia, he aquí, vengo pronto. ¿Qué significa he aquí, yo vengo pronto? Erkomai, estoy viniendo. Cristo está de regreso, amados hermanos. En cualquier momento somos arrebatados. Yo sé que los burladores, hermanos de siempre, porque Pedro también lo advierte, en el postrer tiempo vendrán burladores. Creo que la palabra burlador, la vea en griega, la vea en griego, en español, en cualquier idioma, la conclusión es una sola. Alguien que se va a burlar, alguien que se va a mofar, alguien que va a hacer escarnio y caricatura de nuestra esperanza. Vendrán burladores, dice así, que dirán, ¿dónde está la promesa de su venida, de su advenimiento? Creo que más de alguna vez me lo han dicho. Sigue predicando eso de que Cristo viene pronto y todas las cosas siguen igual. Bueno, aunque sigamos envejeciendo, no sabemos cuánto, seguiremos predicando que Cristo viene pronto. ¿Locos para el mundo? Bueno, allá ellos, pero para con nuestro Señor, que es lo que nos interesa, debemos ser fieles. Él prometió que venía pronto y tenemos que estar aguardando su venida porque Él viene pronto. Entonces, este lenguaje idílico, esa es la palabra más precisa, de romance maravilloso. Es como el cantar de los cantares, ¿no es cierto? Cuando habla de un esposo y de una esposa. Mi amado es mío, yo soy de mi amado, ¿se acuerdan? Maravillosos pasajes de la relación marital. Cristo fue ahora está preparando el lugar, pero ya viene de regreso. Cuando Él dijo desde la cruz, consumado es, consumado está, que lo hemos dicho, hermanos, es una declaración categórica de que no hay nada más que hacer. Era la frase que el novio judío expresaba una vez que firmaba el concordato de desposorio. Consumado está. El matrimonio fue consumado, no hay nada más que agregar. La esposa es mía. Eso significaba, ¿sabía usted? Es maravilloso ese consumado es, la esposa es mía. Cristo nos compró a un precio de sangre, hermano. Somos de Él. Somos su amada esposa. Y Él lo único que quiere es estar con su esposa. En ese lenguaje idílico de romance, de amor verdadero, puro, santo, Él quiere estar con nosotros para siempre, jamás. Por eso que cuando nos encontramos con Apocalipsis capítulo 19, ¿qué es lo que dice? Alegraos, gocémonos, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Su esposa está esperándole. La esposa verdadera le está guardando, no solamente esperando. Entonces asoma esta palabra erkomai, hermano, aquí en el capítulo 14 de Juan, versículo 3. Vendré otra vez y dice, y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué esa expresión os tomaré a mí mismo? Porque la iglesia, que es la esposa de Cristo, es la extensión de su propio cuerpo. Es la extensión del cuerpo de Cristo. Años más tarde, ¿no es cierto?, décadas, el apóstol Pablo ya se le dio la gracia, ¿no es cierto?, como hemos estado estudiando, dada la gracia para revelarnos el misterio de lo que es la iglesia. Efesios 5, ¿no es cierto?, dice,
hablando del hombre, de la mujer, del marido, de la esposa, etcétera, dice, mas yo digo esto en sentido de Cristo y la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es la esposa de Cristo. Por lo tanto, en consonancia con lo que dice Génesis también, ¿se acuerdan? Los dos serán una sola carne. Somos una sola carne. De manera que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando venga Cristo vendrá a buscar su propio cuerpo, su propia extensión del cuerpo, a su amada esposa, la iglesia. Vendré otra vez, Ercomai, estoy viniendo, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto lo ratifica Pablo a los tesalonicenses, cuando dice, ¿no es cierto?, seremos arrebatados juntamente con los muertos en Cristo para recibir al Señor en el aire. Y estaremos, ¿qué dice? Para siempre, no por un tiempo, para siempre con el Señor. Qué gratas noticias, ¿no es cierto? Qué gloriosas noticias, qué hermoso y glorioso itinerario tenemos, hermanos, por pura gracia. Si ninguno de nosotros merece esto. Uno quisiera que este itinerario partiera ahora mismo. Cuando tú tienes que emprender un viaje, por ejemplo, no sé, una vacación o lo que sea, tú estás ansioso por partir, ¿no es cierto? Y emprender esa aventura, ese itinerario que tienes, vamos a pasar por aquí, vamos a ir para allá. Es decir, eso no se compara en nada con la gloria venidera, hermanos. Ese itinerario que nos tiene reservado el Señor, está reservado, dice Pedro, reservado una herencia incorruptible, inmarcesible, allá en los cielos para nosotros, por pura gracia. Entonces asoma esta inminencia, esta palabra de inminencia. Aquí yo vengo pronto. Fíjense que este aviso inminente, hermano, no es algo exclusivo de Apocalipsis capítulo 3, verso 11, en la iglesia en Filadelfia, o de ahí Juan capítulo 14, versículo 3, sino que lo vemos aquí en el capítulo 1, por ejemplo, de Apocalipsis, hermanos. Busquemos en esta última recta del estudio de esta mañana, Apocalipsis capítulo 1, por favor. Vamos a leer, vamos a dar lectura aquí al capítulo 1, versículo 3. Apocalipsis 1:3 dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. El tiempo es inminente. El cumplimiento de las cosas es inminente. Así debemos vivir. Pero no puedo dejar de comentar este versículo 3. Primero empieza con esta expresión bienaventurado, felices. Las bienaventuranzas, ¿se acuerda Mateo capítulo 5? Si usted las lee cuidadosamente, son todas bienaventuranzas futuras. Ninguna habla de un plano terrenal, inmediato, sino que futuras. No nos engañemos, hermano. Para aquellos que dicen que el reino de Dios aquí y ahora, ¿no? Es cosa de ver el mundo, hermano. No sé qué explicación darán a los feligreses que piden con justa razón una explicación de, por un lado, defender la teología del reino ahora y ver este mundo como está configurado, hermanos, y con toda la historia larga que avala de que están rotundamente equivocados. La otra vez estuve viendo algunos reportajes, o mejor dicho, estos documentales de la Segunda Guerra Mundial, las matanzas, hermanos, las ansias de poder, las ideas imperialistas. También estuvimos mencionando los imperios pasados. Todo eso es una larga historia de corrupción, de un mundo que va de mal en peor, ¿cierto? Y no ha cambiado en nada. A propósito del tratado de paz, ¿cierto?, de Israel con Emiratos Árabes y Bahrein. ¿Qué pasó en Israel? Estaban todos aplaudiendo, todos felices. Empezó el ambiente beligerante, peor aún. Todos los palestinos ahí, Gaza, Cisjordania, comenzaron a reaccionar y esto se va a agudizar. Irán, ¿para qué decir? Irán no quiere saber nada con este tratado. Es como que Bahrein y Emiratos Árabes le dieron la espalda a Irán. ¿Qué pasa? ¿De qué paz estamos hablando? ¿Ve? Entonces, gocémonos, hermanos, con lo que viene. Porque cuando Cristo vuelva, se va a cumplir la oración de Jesús.
hágase tu voluntad así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Cómo no anhelar el verdadero reino de Dios, hermano? Bien, aquí dice bienaventurado, nos da alegría, ¿no es cierto? Estas palabras alegran. Porque si tú estás un poquito atribulado, confundido, temeroso, alégrate. Porque esto es temporal. Esto va a terminar así, va de mal en peor, si esto no va a mejorar. Así que que no te asombre. Yo, a propósito, hermano, disculpe que me apasione, pero estuve repasando algunos estudios antiguos de 2 años atrás, y en una de las frases, ¿cierto? El Señor nos lleva a meditar de que no creamos que vienen tiempos mejores. Va a ser peor. Es como que estábamos profetizando lo que venía, hermano. Es increíble, pero la Biblia es la profeta mayor, es la palabra profética más segura. Eso es lo que quiero transmitir. Aquí dice el texto, bienaventurado el que lee, no solamente el que lee, los que escuchan también las palabras de esta profecía. Nosotros ahora hemos estado en esa dinámica, leyendo y escuchando, pero aún más, guardando. Note usted lo que dice. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan. ¿Qué significa guardar? Observan, vigilan, custodian, la ponen como punto de referencia. Una iglesia que cumple este versículo es una iglesia que también incluye en sus mensajes la profecía. Es como decir, hermano, ¿cómo poder convencer a tantos líderes, hermanos, que han sacado la profecía de los púlpitos? Se han puesto a hablar de política, de filosofía, y están perdiendo el rumbo. La profecía nos impulsa a vivir en un lenguaje de inminencia. Nos permite desarraigarnos de este mundo, de mirar más allá de lo temporal, de lo terrenal. Y también nos impulsa a vivir en santidad porque Cristo vuelve en cualquier momento. Todas las características positivas de la escatología, amados hermanos, dice acá, bienaventurado el que lee, los que oyen y la guardan, esta palabra, ¿no es cierto?, las palabras de esta profecía, y la conclusión final, ¿por qué razón? Porque el tiempo está cerca. El lenguaje de inminencia recorre las escrituras, amados hermanos, nadie puede negarlo, nadie puede poner en duda, y lo estuvimos viendo, no nos vamos a detener nuevamente, pero desde el profeta Isaías, Jeremías, Ezequiel, Joel, Sofonías, Abdías, todos aquellos hablaron de un día terrible, espantoso de Jehová, que es inminente. El lenguaje de inminencia colma las páginas del Antiguo Testamento y también del Nuevo. Nosotros tenemos que vivir como el último día. Esa es la perspectiva correcta de la iglesia de Cristo. He aquí vengo pronto. Terminemos, amados hermanos, por hoy día con esta misma enseñanza en el capítulo 22 de Apocalipsis también. Capítulo 22 de Apocalipsis, verso 7. Apocalipsis capítulo 22, verso 7. ¿Qué dice? He aquí, ¿qué dice? Vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Nuevamente el mismo lenguaje. En una expresión, en una exclamación. He aquí, ercomai. Vengo o estoy viniendo pronto. Ahora, en breve. Nunca olvide eso, hermano. Es un presente continuo, Él está de regreso, ya viene de regreso. Por lo tanto, alegraos, bienaventurados, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Una vez decía una persona, no pierdas el tiempo con estudiar el Apocalipsis. Hace algunos años atrás, este famoso doctor, lo vamos a llamar como a ellos les gusta que le llamen, ¿no es cierto? No es un término despectivo, a ellos les gusta llamarse doctor. El doctor Albert Mohler es el director del Seminario Bautista del Sur, muy alabado, hermanos, por predicadores prominentes como Miguel Núñez, Sugel Michelén en República Dominicana, aquí mismo en Chile, muy reconocido, muy académico por lo demás, pero rotundamente equivocado, hermanos. Él decía y él enseñó que las profecías bíblicas, el libro de Apocalipsis o la escatología en general, es una temática de tercera categoría, de importancia. Imagínense.
La Biblia me dice que es bienaventurado el que lee, el que oye y el que guarda esta palabra, ¿no es cierto?, esta profecía. Y el doctor Moller me dice que no importa. ¿A quién le voy a creer yo, hermano? ¿A quién le vas a creer tú cuando tengas que dar cuenta en el tribunal de Cristo? Yo sigo la receta de Pablo. Quiero aferrarme a la Biblia nomás, hermano. Es más seguro, más confiable. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Punto. Todos nosotros a la fila, como siempre digo. Todos los hombrecitos a la fila de los mentirosos. Pero Dios es veraz. La Biblia dice que el Apocalipsis, el estudio del Apocalipsis, las profecías bíblicas, la escatología, que es el estudio de las últimas cosas, produce bienaventuranza, alegría, gozo. Y además, el Señor nos manda a guardar estas profecías. ¿Qué significa? No ponerlas en el cajón, en el tercer cajón de importancia, como dice el doctor Moller, sino que observar las profecías, comentarlas, cultivarlas, animarnos mediante las profecías. Eso es lo que dice el texto. Disculpe que ponga un poquito de vehemencia, pero no podría ser de otra forma. Porque esto es la palabra del Señor, no es una palabra de un doctor humano, es de Dios Todopoderoso. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía, he aquí, vengo pronto. Miren lo que dice el versículo 12. ¿Se da cuenta que es abundante? Apocalipsis 22:12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, el galardón que vamos a hablar la próxima semana, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ya lo vamos a comentar, no nos anticipemos. El Señor viene a premiar también. La salvación es un regalo, no es un premio. Pero ya siendo salvo, el Señor nos promete aún así un premio, un galardón, una corona. Que nadie nos arrebate esa corona. Pablo llegó a decir que la corona le estaba reservada para él cuando se despide de su amado Timoteo, ¿se acuerda? Segunda Epístola, capítulo 4. Dice: el Señor me dará esa corona, y no solo a mí, sino que a todos los que aman su venida. He aquí vengo pronto, ercomai, estoy viniendo. Termino con el versículo 20. Mire lo que dice, Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente, ponga atención en esa palabra, ciertamente, esto es persuasión bíblica, ciertamente, vengo en breve, estoy viniendo. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Así termina la Biblia. Fíjese que anteriormente nosotros vemos todo una proyección, ¿no es cierto?, de confirmar este lenguaje de inminencia y este anhelo y este aguardar la venida de nuestro esposo. Y termino con esto, versículo 17, y el espíritu y la esposa que dicen: ven, ven Señor Jesús. Que el Señor nos ayude, amados hermanos, a no solamente gozarnos de que seremos librados de la gran tribulación, que lo estamos estudiando, y por lo cual le damos gracias al Señor, sino que además que entendamos que la iglesia debe caminar en una esfera de inminencia, en un lenguaje de inminencia. Cristo viene pronto, Cristo viene en breve. Ercomai, Maranata. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, una vez más, porque nos llena de gozo hablar de estas cosas, Señor. En esta carta de Cristo, tu Santo Hijo, a Filadelfia, hemos aprendido tantas cosas. Y una de las cosas que más nos llena de gozo es el saber que primero seremos arrebatados antes de la hora de la prueba, de la gran tribulación. Pero además nos insta tu palabra a vivir en inminencia. Cristo puede regresar en cualquier momento. Él lo dijo: he aquí vengo pronto, vengo en breve. Retén lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Padre Santo, ayúdanos a mirar más allá de la perspectiva horizontal, terrenal, temporal. Que nuestra mira esté puesta ya en el tribunal de tu Hijo Santo, nuestro Señor Jesucristo, donde seremos galardoneados, seremos premiados por amar la venida de Cristo. Eso lo dice literalmente tu palabra y lo creemos así. Ayúdanos, Señor, a cultivar esto, a sembrar esta
senda esta perspectiva celestial de intereses celestiales y no terrenales, que nunca jamás la Iglesia debería perder. Ayúdanos, Señor, danos sabiduría, danos denuedo para predicar esta palabra, y tu Santo Espíritu pueda cautivar los corazones de aquellos que en otros lugares no escuchan esto. No somos capaces en sí mismos, no somos merecedores de ser usados por ti, pero confiamos plenamente en los méritos de Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén.